todos los espectadores, muchas gracias por estar presentes. Como dijo Luis, yo soy miembro del Grupo de Electrónica Aplicada del Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados, un instituto de doble dependencia de CONICET y la Universidad Nacional de Río Cuarto, y desde hace ya varios años llevamos adelante proyectos en conjunto sobre cuestiones de eficiencia energética con el grupo de la Universidad Nacional de Rafaela. A su vez, en la Facultad de Ingeniería tenemos desde hace tiempo ya una asignatura optativa sobre uso eficiente de la energía eléctrica, y es en este marco y con estos antecedentes que lo que nos lleva a coorganizar este seminario en conjunto con este grupo. Bien, sin más, paso a presentarles entonces a nuestro disertante de hoy, el ingeniero Cristian Berrino, que es profesor de la Diplomatura en Eficiencia Energética y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Rafaela, y es además responsable del Proyecto Federal de Eficiencia Energética Universitario, en el cual colaboramos ya también desde hace algunos años con numerosas instituciones del país. Cristian Berrino fue también miembro del directorio y vicepresidente de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, y tiene más de 25 años de experiencia en el sector de la distribución de energía eléctrica. Actualmente es consultor del BID y del Banco Mundial en Eficiencia Energética para América Latina y el Caribe. La presentación de hoy del ingeniero Cristian Berrino será sobre eficiencia en el mercado de la energía eléctrica. Los dejo entonces con el ingeniero Berrino. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que un gusto poder participar de un ciclo y un seminario de estas características. Agradezco esta oportunidad y felicito a ambas universidades que en el marco a pesar de la pandemia, poder haber hecho el esfuerzo de organizar este evento y con la cantidad de oradores que tiene y que va a tener este ciclo completo. La estructura de la presentación que armamos para el día de hoy básicamente tiene 3 ejes. Una pequeña introducción del mercado eléctrico en particular, luego hablar de fondo en la cuestión de eficiencia energética en el mercado eléctrico, y por último hacer una mención de las transiciones energéticas, conceptos que hoy para nuestros lugares son bastante recientes, pero en muchos países de Europa ya tienen muchos años de aplicación. No fue sencillo y no es simple hablar de eficiencia energética o armar 12 charlas de eficiencia energética sin que haya solapamiento entre los distintos oradores. Necesariamente, digamos, por ahí puede haber temas que son en común, así que un poco el esfuerzo de la presentación de hoy fue abocarlo específicamente al mercado eléctrico, dado que las siguientes charlas, las anteriores, que fueron también bastante introductivas, pero las que van a continuar luego, van a hablar específicamente de eficiencia energética en aplicaciones concretas en distintos sectores, industriales, residenciales, aplicaciones prácticas. Así que me pareció interesante compartir algo bien específico en el mercado eléctrico, que por ahí puede ser no la charla habitual o que uno puede disponer en distintos ámbitos, y creo que está interesante aprovechar estos 60 minutos que tenemos hoy. Bien. Antes de arrancar en el mercado, me pareció interesante arrancar con este concepto de cualidad, digamos, o características cualitativas de la energía eléctrica, como a modo de introducción. Dado que hoy, como energético, no existe ningún otro tipo, al menos de energía conocida al momento, que posea un acceso tan instantáneo, libre de esfuerzo, seguro, limpio y silencioso. Pero en realidad, la característica principal de la energía eléctrica es su versatilidad. Y la principal ventaja de este energético, y es lo que nos permite hoy convertirla en cualquier tipo o los principales usos en luz, calor, movimiento, un potencial químico, en lo cual lo convierte en el consumo, en la posibilidad de aplicarlo en cualquier sector de consumo energético.
Y yo creo que esa particularidad, esa característica cualitativa es la que nos obliga a hacer un uso cuidadoso, un uso responsable, trabajar en la eficiencia energética, tratando de que esa aplicación que es tan versátil lo hagamos de la manera más eficiente. Como les decía, un pequeño pantallazo de lo que hoy es un mercado eléctrico. Acá vamos a ver básicamente cómo está conformado un mercado eléctrico. El mercado eléctrico de Argentina, la última reforma importante fue en el año 92, en una ley marco, que es la 24.065, que se llama Ley Marco de Marco Regulatorio, y se identificó 4 actores. Si bien esto es completamente para nuestro país, para Argentina, no difiere de mucho de los países, el resto de los que están participando de este seminario. Son 4 actores clásicos que se identifican en este tipo de mercado. Concretamente tenemos los generadores, que son los que producen esa energía eléctrica, utilizando distintas fuentes y distintas tecnologías. El marco regulatorio establece 3 tipos de generadores concretamente, que es una empresa que se dedica a producir, autogeneradores, que en realidad posiblemente podría ser una industria que se autogenera su energía, pero a su vez tiene la posibilidad de venderla, y los cogeneradores, que es una particular aplicación del autogenerador, que en realidad está haciendo un uso compartido de energía térmica y eléctrica, y que más adelante vamos a hacer una pequeña mención porque es interesante hablar desde el punto de vista de eficiencia. Luego están los transportistas, que son los que vinculan los generadores con el resto de la demanda, son los que transportan la energía eléctrica en grandes distancias y en alta y en extra alta tensión. Para el caso de nuestro país, las tensiones nominales son de 220 kV, pero en su mayor porcentaje son redes de 500 kV, instalaciones de 500 kV, aptas para transportar durante miles de kilómetros esa energía eléctrica. Aparecen luego las distribuidoras, que son las que vinculan la energía eléctrica con el consumo concretamente. Las distribuidoras ya son más de desarrollo regional, muchas veces divididas o con jurisdicción a nivel provincial. Hay también públicas y privadas. Y el nivel de tensión que ellos ya manejan es en alta, media y baja tensión. Los valores de tensión para nuestro país, para Argentina, es de 132 kV en alta tensión, 33 y 13,2 en media, y 380 o 220 volts, dependiendo de si es trifásico o monofásico, en baja tensión. Hay otros países que utilizan tensiones similares, pero no idénticas, pero a grandes rasgos son los límites de los distintos niveles de tensión por los cuales utilizan las distribuidoras para poder abastecer la demanda. Y por último está la demanda completamente, los usuarios, los quienes consumen de manera final esa energía y la convierten en algún tipo de energía útil, calor, luz, trabajo. Los distintos tipos de usuarios se pueden clasificar por ejemplo, por una cuestión de tamaño y jerarquía entre grandes usuarios y pequeños usuarios, aquellos que consumen mucha energía y potencia y los que consumen menos, a veces por el tipo de facturación mensual o facturación bimestral, por el tipo o por la actividad que está consumiendo esa energía, ya sea comercial, industrial, residencial, organismos públicos, y también hay una gran diferenciación que en general los marcos regulatorios llaman que es clientes regulados o usuarios regulados y no regulados. Que esto en particular a lo que refiere a los usuarios no regulados son aquellos que tienen la posibilidad de hacer un contrato directamente entre el usuario con el generador. O a veces un intermediario, que en el caso del mercado eléctrico argentino existe, si bien hoy durante los años 90 ha tenido un desarrollo importante, hoy no hay muchos, que son los comercializadores, que también pueden hacer contratos por cuenta de orden entre los usuarios y los generadores. Pero bueno, el cliente no regulado, decía, el usuario no regulado tiene la posibilidad de comprar directamente la energía a un generador. Estamos hablando de empresas o industrias de gran tamaño, donde tienen consumos muy importantes. El resto de los usuarios, los pequeños, le compran esa energía a los distribuidores. Este marco, el mercado eléctrico, lo que busca, los principales objetivos del mercado eléctrico es la eficiencia de la explotación de los recursos,
regular las tarifas en monopolios naturales, porque necesariamente tanto los transportistas como los distribuidores y los generadores mismos son considerados monopolios naturales, y introducir la competencia y la eficiencia también en el mercado. Bien, entrando ya a empezar a hablar un poquito de eficiencia energética, ese mercado eléctrico desde el punto de vista regulatorio también se refleja en la cadena específica, la cadena de abastecimiento, también llamada cadena de valor de la energía eléctrica. Porque nos encontramos con los mismos actores. Tenemos los generadores que producen energía eléctrica, los transportistas, los distribuidores y efectivamente la demanda final o el consumo, que es la que termina haciendo un uso como energía útil, ya sea en iluminación, comercial, frío, acondicionamiento de aire, industria. Pero son los mismos actores que encontramos en el marco de las leyes y la regulación. El análisis o el enfoque de la eficiencia eléctrica en el mercado eléctrico lo podemos hacer, o muchas veces se aborda, desde el punto de vista de la generación y desde el punto de vista del consumo. Ese análisis simplificado parecería que uno estaría perdiendo la oportunidad de evaluar o de analizar o de conseguir ahorros o consumos o proyectos de eficiencia energética en el transporte y la distribución. Pero lo que ocurre es que si bien es posible identificar proyectos o implementaciones de eficiencia energética, en realidad en el transporte y la distribución las pérdidas particularmente son por efecto Joule. Las instalaciones eléctricas que se utilizan en el transporte y la distribución son muy eficientes. De hecho, un transformador, que es lo que está ubicado aquí en el medio, esto es un transformador de alta a media tensión, es una máquina eléctrica, es una de las máquinas eléctricas más nobles que el nivel de eficiencia está en el orden del 98%. Por lo tanto, en realidad, entonces la eficiencia de estos dos sectores, tanto transporte como distribución, están asociados solo a pérdidas eléctricas por efecto Joule y que están vinculados totalmente a la ubicación geográfica de la generación y del consumo. O sea que si hay distancias importantes entre el generador y el consumo, las pérdidas asociadas a ese transporte van a ser más importantes, pero si están más cerca van a ser menores. O sea que están totalmente, directamente asociadas a esa distancia. Si a su vez, en el marco de lo que habitualmente se maneja como datos habituales de pérdidas o de nivel de eficiencia, podemos decir sin mayor error que las pérdidas en conjunto entre el transporte y la distribución ronda entre el 13 y el 15%. Eso quiere decir entonces que el nivel de eficiencia máximo o normal que estamos logrando en estos dos sectores juntos, en forma conjunta, está en el orden del 85 a 87%. Bien, nos queda entonces trabajar, y sobre todo hacia donde apuntan las mayores cantidades de proyectos y de implementación de eficiencia energética, en la generación y en el consumo. Si empezamos por el enfoque de la eficiencia energética sobre la generación, una principal ventaja que podemos identificar en este enfoque son la cantidad de actores. Estamos hablando de pocos. Es un mercado concentrado habitualmente, donde hay pocos generadores para abastecer una gran demanda y una cantidad importante de consumidores finales. Pero su potencial de desarrollo o su potencial, o digamos los techos que tenemos para lograr esa eficiencia también tiene límites técnicos, digamos, porque básicamente va a depender de la máxima eficiencia que le podemos sacar a cada uno de los procesos de generación, dependiendo si hay parques térmicos, si hay generación hidráulica, si hay generación fotovoltaica o eólica. Porque aparte está íntimamente relacionada con la matriz energética de cada país. Acá lo que estamos viendo es los datos del año 2019, de la producción de energía eléctrica en el año 2019 para Argentina. Toda la información que ustedes que van a ir viendo, abajo está referenciada la fuente y hasta el link donde la puedan obtener, es toda información pública, y hay muchísimo más en cada uno de esos sitios, como los mismos links, van a encontrar muchísima más información. Por suerte hay mucho de esto publicado con datos totalmente oficiales, más allá de algunas publicaciones privadas, digamos. Bien, para el año 2019 en Argentina,
la producción de energía eléctrica estuvo repartida, digamos, básicamente en casi un 60% de generación térmica proveniente del parque térmico de generación, un 26% hidráulico, casi un 6% nuclear, casi un 6% renovable, y un 2% que dice importación. Importación refiere, es habitual que entre los países tengan interconexiones eléctricas y haya transferencias, tanto en un sentido como en el otro, logrando abastecer ante déficit que ocurra en un país o en otro, digamos. En el caso del año 2019, del total de la energía consumida, un 2% provino de países del Mercosur, de países que rodean a Argentina. En este caso concreto, la mayoría de esta energía vino de Brasil. Ahora bien, lo interesante de esto es que ese 60% de esa energía térmica se consumió o se produjo a través de esta participación de combustibles. Y esto no es normal, o no era normal para nuestro país, pero fíjense que para el año 2019, casi el 96% del combustible utilizado para el parque térmico fue de gas natural. Y solo el 2,3% de gasoil, 1,2% de fuel oil, y un 0,8%, casi el 1% de carbón mineral. En nuestro país el carbón mineral, tenemos una mina en el sur, la mina de Río Turbo, y la producción, tanto la producción de carbón como la producción de energía eléctrica en base de carbón es muy baja, siempre ha sido muy baja. Pero esta participación tan importante del gas natural no era normal. Esto ha comenzado a producirse a partir del año 2018-2017, y es lo que vemos en este gráfico hacia la derecha. Lo que está mostrando este gráfico es del año 2005 a una proyección del año 2020, cómo ha variado el consumo de los combustibles líquidos, y la barrita de arriba en negro sería el carbón mineral, pero básicamente lo importante es el consumo de combustible líquido, tanto de fuel como de gasoil, con el paso del tiempo. Y claramente se ve cómo a partir del año 2016 empieza una reducción importante de esos combustibles líquidos que se van pasando, digamos, no es que hemos producido menos energía, sino lo que ha ocurrido es que se reduce el consumo de combustible líquido y se compensa con mayor consumo de gas natural. Esto se ha debido básicamente a una mayor producción y disponibilidad de gas natural, y porque tenemos un parque térmico que con distintas inversiones ha permitido que todos tengan, o una gran parte tenga la posibilidad de quemar dos tipos de combustibles. Entonces pueden mutar de combustibles líquidos a gaseosos, y cuando hay disponibilidad de combustible gaseoso, que es más económico y tiene un menor impacto con el medio ambiente, se pasan a ese tipo de combustible. Esto obviamente logra que también los precios de generación sean un poco más económicos que si utilizamos combustibles líquidos. Bien, continuando con ese enfoque de la generación, y en particular del aprovechamiento de los recursos no renovables disponibles, podemos identificar una serie de ventajas y desventajas. Como ventaja es que si son recursos disponibles en un país, obviamente que la posibilidad de tener recursos accesibles es una de las principales ventajas. También es que pueden ser mucho más, o pueden ser económicos frente a energéticos que debamos importar, digamos. Y particularmente, y esto ya es una característica estratégica, es que podamos lograr algún tipo de independencia energética, sea parcial o total, pero es una de las principales ventajas de poder aprovechar recursos disponibles a pesar de que no sean renovables. Como desventaja, bueno, que no son amigables con el ambiente, que produce una concentración, a veces la concentración de generación, que yo lo mostré como una ventaja en la slide anterior, acá lo muestro como una desventaja, pero ya lo voy a mostrar, le voy a decir por qué. Y muchas veces puede ocurrir que el recurso esté lejos de la demanda. Con lo cual nos obliga a tener una infraestructura de transporte más robusta y redundante. Esto lo podemos corroborar. Acá a la derecha ven el mapa de Argentina, donde en rojo pueden ver la red de transporte de 132 kV, la red de 500 kV, la red de extra alta tensión
por los cuales se transporta la energía a nivel regional en todo el país, y en azul, en celeste, se ve la red también llamada de subtransmisión, que habitualmente es de 132 kV o 220 kV. Fíjense que el mayor desarrollo de la red de transporte está donde tenemos la zona más densamente poblada de nuestro país. Para aquellos que no sean argentinos, el mayor porcentaje de la población se ubica sobre esta región de Argentina. Si a esa capa ahora le ponemos dónde están ubicados los principales recursos hidráulicos de Argentina, nos encontramos que obviamente por una cuestión geográfica se encuentran sobre cordillera, lo que son centrales hidráulicas de embalse, y obviamente también para las centrales de pasada, donde tenemos los principales cauces de ríos sobre el río Uruguay y el río Paraná. Pero esta es la importancia de tener o no una red de transporte robusta. Robusta se refiere a una cuestión de capacidad, pero sobre todo que permita conectar la generación con la demanda en distancias importantes. Ahora, ¿qué ocurre si a esto le aplicamos una tercera capa, que sería la generación térmica? Y la generación térmica es completamente distinto. ¿Por qué? Porque el recurso, que en este caso sería el combustible, si fuera líquido se puede transportar por camiones, y si es gaseoso a través de gasoductos. Por suerte Argentina, por suerte no, por una planificación acorde e inversión bien hecha, digamos, tenemos una red de gas importantísima a nivel país, y es lo que ha permitido tener un desarrollo de un parque térmico también cercano a la demanda. Porque si yo puedo transportar el combustible líquido, lo que hago la inversión de ese generador térmico cercano a la demanda. Y esa es la gran diferencia entre a veces tener que utilizar un recurso que está disponible, pero que yo tengo que tener una red de transporte para poder transportar esa energía hasta donde está el sector de consumo. Perdón, vamos a proceder algo porque quería también hacer mención a esto. Cuando hablaba de que la eficiencia sobre la generación, sobre el enfoque en la generación y en particular sobre los recursos no renovables, también tenemos límites técnicos. ¿A qué me refiero con esos límites técnicos? A el límite técnico termodinámico de conversión que tienen cada una de las máquinas térmicas utilizadas, no solo en Argentina, sino en cualquier país, respecto a sus rendimientos máximos que podemos sacarles a estos equipos. Una turbina de gas tiene un rendimiento que oscila entre el 30 y el 40%. Una turbina de vapor, en general, está en el orden del 40%. Un ciclo combinado, que básicamente es una turbina de gas como mínimo y una turbina de vapor, donde a la salida de escape de una turbina de gas, que estamos hablando de gases de escape que están por encima de los 500 grados, se pone de manera secuencial o aprovechando esos gases de escape, generando vapor, y luego ingresa a una turbina de vapor. De esa manera logramos, en vez de tener o logramos mejorar de rendimiento por separado de una turbina de gas del 30-40% o una turbina de vapor también del 40%, en un ciclo combinado se llega de 50 casi a 65%. Hoy la mayoría de los ciclos combinados están en el orden del 65% con el avance de la tecnología y de los materiales. Y después tenemos los grandes motores diésel. Acá estamos hablando, cuando hablamos de grandes motores diésel, nos referimos al desarrollo de los motores de buque, los motores marinos, que también con la evolución de materiales y tecnología, hoy podemos estar teniendo disponibles motores que están rondando el 42% de rendimiento térmico, cosa que no era habitual hace 10 años atrás. Entonces, en realidad también, esto es lo que quería resaltar, que más allá de que uno trate de implementar medidas, cierre de ciclos, algún tipo de proyecto de eficiencia energética, tenemos límites técnicos sobre los cuales no podemos trabajar más que llegar al menos en el máximo que nos permita esa máquina. Bien, ahora sí pasamos, continuando en el enfoque sobre la generación, de la eficiencia sobre la generación, pero apuntando a los recursos renovables disponibles. Y acá muestro el caso concreto también de Argentina. Esta es la generación renovable producida en el año 2019, de acuerdo a un informe de CAMESA. CAMESA es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, es la compañía que administra y regula el mercado argentino.
vemos que el primer dato es que el 6,1% de la demanda fue abastecida con generación renovable. Esa generación renovable en el año 2019 se compuso de un 64% de energía eólica, un 10% de energía solar, un 4% de biomasa, un 3% de biogás y 19% de pequeños aprovechamientos hidráulicos. Acá, de acuerdo a la regulación que hay en nuestro país y en el marco de la ley 27.191, se estableció que la generación hidráulica se va a considerar renovable siempre y cuando no supere los 50 megavatios de potencia. Esto tiene que ver con definiciones de, bueno, se considera que unas potencias mayores también tienen impactos medioambientales importantes. Tengamos en cuenta que generar un embalse más allá de un recurso geográfico que ya de por sí la geografía ayuda, tiene impactos ambientales también importantes que se evalúan, obviamente se ponderan al momento de llevar adelante una inversión de esta característica, pero la regulación argentina establece que aquella generación renovable que tenga menos de 50 megavatios se la va a considerar renovable. Esa composición del 6,1% fue para el año 2019. Ahora, si vemos qué es lo que ocurrió desde el año 2011 al año 2020, y acá fíjense que lo que está en celeste son los porcentajes de participación de las energías renovables de manera anual, y luego, en griseado, empezamos a tenerlo de manera mensual. El último informe publicado es a mayo de 2020. Durante casi 6 años, del 2011 al 2016, casi no había, 2017, 2016, casi no había variación. O sea, casi que el parque de generación renovable se mantuvo, o las inversiones en generaciones renovables se mantuvieron muy estables, y esto cambia particularmente entre el año 2018 y 2019, con una serie de leyes argentinas, fomento hacia inversiones hacia la energía renovable, licitaciones públicas generadas por el Estado Nacional en la búsqueda de inversión en energías renovables, logrando ampliar, duplicar, triplicar ese porcentaje, donde en el año 2019 llegamos al 6,1%, las proyecciones los registros de los meses del año 2020 ya estamos en el orden del 8%, y para los últimos meses publicados supera o estamos casi en el orden del 10%. El acumulado del año 2020 estamos en el 8,7%, pero a este paso seguramente vamos a estar superando el 9 o casi el 10% de la energía producida en Argentina a través de fuentes renovables. Esto tiene que ver con una ley concreta, la 27.191, que lo que hizo fue establecer metas escalonadas para poder llegar al año 2025 con un 20% de la matriz energética a partir de fuentes renovables. Bien, ¿qué ventajas y desventajas podemos citar en el enfoque de la eficiencia energética en la generación, pero con el aprovechamiento de los recursos disponibles? Como ventaja, primero, principal, la diversificación de la matriz energética al utilizar fuentes de energía renovable y amigables con el ambiente. Por otro lado, y en particular la fotovoltaica, promueve la generación distribuida, sobre todo aquella de baja potencia, en la que un comercio, una industria, una casa pueda llegar a producir esa energía eléctrica, fomenta esa generación distribuida. Con lo cual también el recurso quiere decir que está cerca de la demanda. Y logramos, particularmente también, una independencia energética, pero con un enfoque mucho mejor que en las no renovables, porque minimizamos las externalidades. ¿Qué quiere decir con esto? Que básicamente nos independizamos de los recursos fósiles, que sabemos que tienen una reserva concreta y que el uso de estas fuentes renovables nos permite desacoplar o despegarnos de esa realidad. Como desventajas, bueno, la fotovoltaica y la eólica no son variables y no son gestionables. ¿Qué queremos decir que no son gestionables? Que se produce cuando el recurso está. Tanto eólico o solar no tenemos el recurso a las 24 horas de día. Y esa es una de las principales ventajas si lo comparamos con un parque térmico, por ejemplo, que yo tengo el combustible, consume el combustible de la máquina y mientras tenga combustible puedo generar las 24 horas del día. Acá el combustible es el sol o el viento, y dependiendo de los lugares, pero en el caso concreto del sol, nunca lo vamos a tener más de 6 a 8 horas por día, dependiendo del año. También requiere de una infraestructura robusta, pero particularmente flexible. Y esto tiene que ver, o está
está interrelacionado con la generación distribuida. Si vemos en el mapa de la derecha, estos son los últimos proyectos y parques de generación fotovoltaicos, eólicos. Acá están todos los proyectos renovables. Digo proyectos porque en realidad muchos ya están, o gran parte ya están en marcha. Y en lo sombreado, quiere decir, donde se presenta la mayor concentración de esos generadores renovables. Por color acá podemos distinguir entre los que son solares, los verdes son los eólicos, después hay de biogás, biomasa, que en la zona central, esto es lo que nosotros decíamos de la generación distribuida, esto se asemeja a los parques térmicos, que quiere decir que como el recurso está disponible en todo el país, no necesariamente el viento, pero sí el sol, podemos plantear proyectos cerca de la demanda. Ahora, tenemos una alta concentración en esta zona y una alta concentración en esta zona. ¿Y eso a qué se refiere? ¿O a qué se debe? Particularmente a la disponibilidad del recurso. En estos dos mapitas de acá abajo, lo que estamos viendo es la irradiación solar en el plano media de Argentina, donde podemos, en el color rojo quiere decir que es donde existe la mayor radiación media anual en el país, que coincide particularmente con el mayor desarrollo de proyectos de energía renovables de grandes potencias de nuestro país. Y por otro lado, el otro mapita celeste, lo que muestra es el recurso eólico disponible en nuestro país. Con colores oscuros refiere a la mayor disponibilidad de vientos y los colores claros a la menor disponibilidad de vientos. Acá estamos hablando que los mayores vientos los tenemos, o de mayor intensidad, los tenemos sobre cordillera. Pero fíjense que en esta zona es donde se ha presentado la mayor cantidad de proyectos eólicos. Que es cierto, acá podemos ver cómo la zona sur de nuestro país coincide con este desarrollo de proyectos eléctricos, y aquí también con menor disponibilidad, pero también hay una gran cantidad de desarrollo de proyectos eólicos. Ahora, ¿qué pasa con toda esta zona? Digo, si yo tengo esta cantidad de recursos disponibles, ¿por qué no estamos teniendo proyectos eólicos en esta región? Y básicamente tiene que ver con la red de transporte. Todos estos proyectos consideran factibilidad técnica o son factibles técnica y económicamente porque hay una red de transporte cercana que permite vincular la generación con la demanda. Por lo tanto, uno dice, la verdad que sí, acá tenemos una cantidad de recursos, al menos eólico, importante, pero en la medida que nosotros no tengamos una red de transporte de extra alta tensión, estamos hablando de distancias de miles de kilómetros, por lo tanto hay que hacerlo en 500 kilovolt como mínimo. Si no tenemos una red de transporte que acompañe ese recurso disponible, difícilmente esto tenga una factibilidad técnica favorable. Eso es lo importante, entonces, lo que quiero destacar del desarrollo de los recursos renovables, es que por ahí muchas veces se habla solo del recurso en sí, que es lo importante, porque si no tengo recursos renovables, difícilmente podemos hacer cualquier tipo de evaluación, pero si no existe una red de transporte que vincule ese recurso, y sobre todo cuando hablamos de que la concentración o la mayor cantidad o la mayor densidad de demanda en nuestro país está en esta zona, pero tengo recursos disponibles de viento en la zona sur y recursos disponibles de sol en la zona norte, si no tengo una red de transporte acorde que pueda vincular la generación con la demanda, difícilmente podamos conseguir materializar esos proyectos. Bien, un tema aparte y que es más que interesante es la cogeneración en sí. La cogeneración, siguiendo en el enfoque dentro de la generación, y acá no hacemos distinción entre si es renovable o no, porque en realidad dependiendo del combustible que estemos quemando, un cogenerador puede ser renovable o no puede ser renovable. Tenemos cogeneradores que queman combustibles líquidos y gaseosos a base de combustibles fósiles, pero también tenemos cogeneradores que pueden quemar bagazo, chip de madera, biogás, por lo tanto son renovables. Hablando de la cogeneración en sí, y es lo que plantea o es lo que consigue la eficiencia, la tecnología, y no por el combustible que esté quemando, es básicamente, o sus siglas en inglés también lo describen, es la producción combinada o simultánea de energía eléctrica y energía térmica.
utilizando el mismo recurso que sería el combustible. Acá tenemos esto es un caso, un ejemplito. Si uno quisiera producir, por ejemplo, 35 unidades de electricidad y 50 unidades de energía térmica, a través de un método convencional, sería que tendríamos que, a través de una central eléctrica, y en este caso podríamos decir que se trata de una central de una turbogás, una turbina de gas, donde ingresamos en la turbina de gas 100 unidades de un combustible, podría ser la energía química que tenemos dentro del gas. 65 la perdemos como pérdida, como gases calientes en el escape, y solo 35 se convierte en energía eléctrica. Este es el rendimiento clásico de una turbina de gas, que está en el orden del 30 al 40%. También, para poder conseguir los 50 unidades de energía térmica, tenemos una caldera en las cuales ingresan 50 unidades de esa energía química dentro del combustible, 5 la perdemos como pérdidas en los gases de escape de la caldera, y 50 se convierten en energía térmica. Acá el nivel de eficiencia es muy alto porque la caldera tiene altos niveles de eficiencia. Bien, entonces, para poder conseguir los 85 unidades de energía útil entre eléctrico y térmico, tuve que consumir 155 unidades del combustible. Si divido 85 dividido 155, me da que el rendimiento del sistema convencional está en el orden del 55%. Por otro lado, si yo para conseguir esa misma energía eléctrica y térmica utilizo un cogenerador, ¿qué sería? Por ejemplo, una turbina de gas en la cual ingresamos 100 unidades de ese combustible, lo pasamos por una turbina de gas y en vez de largar a la atmósfera todas las pérdidas de los gases de escape, lo ingreso en una caldera, aprovecho el calor de los gases de escape de la turbina de gas y convierto en vapor o agua caliente. Pero obtengo las 50 unidades que quería de calor. Entonces, obteniendo el mismo resultado de 35 unidades de electricidad, 50 unidades de energía térmica, pero ahora solo consumiendo 100 unidades de combustible, el rendimiento, haciendo 85 dividido 100, está en el orden del 85%, que es el rendimiento, está dentro del rendimiento habitual de un ciclo de cogeneración. Fíjense cómo obtenemos el mismo resultado con una diferencia de rendimiento del 30%. Los cogeneradores tienen justamente una de las principales ventajas, es su alta eficiencia térmica del ciclo termodinámico, cualquiera supera el 80%, pudiendo estar entre el 85 o en algunos casos hasta el 90%. Otra cosa que hace la cogeneración es promover la energía distribuida, porque básicamente lo que estamos haciendo es producir energía eléctrica y calor pegado a la demanda. Estos ciclos de cogeneración habitualmente están relacionados a un proceso industrial o de calefacción, por ejemplo, en el cual yo podría quemar gas, producir energía eléctrica y el resto del calor utilizarlo para calefaccionar un ambiente. Por lo tanto, al promover la energía distribuida también se disminuyen las pérdidas por transporte. ¿Cuáles son las desventajas de estos procesos? Es que si están asociados a un ciclo productivo, se produce energía y calor solo cuando tengo, cuando el ciclo productivo está funcionando, digamos. Por lo tanto, no se considera que tampoco son gestionables. Yo no puedo despachar un cogenerador como hago con un generador que digo, hoy vos marchás de 7 de la mañana a 15 horas. En el caso cogenerador, solo va a producir energía y calor cuando lo necesita su ciclo de proceso, que básicamente siempre el ciclo de proceso de calor está asociado a un ciclo de vapor o de agua caliente, depende del caso. Bien, habiendo hecho ese repaso de los distintos procesos de generación, y viendo esta serie histórica, en esta serie histórica lo que estamos viendo es el consumo de todos los combustibles utilizados en Argentina desde el año 1960 a 2018, pero acá no solamente hablo de combustibles fósiles, sino de combustible también hablamos de energía hidráulica, nuclear, carbón, solar, eólico, y los combustibles líquidos y el gas natural. Vemos cómo hasta el año 70-75 el 90% de la generación utilizaba combustibles líquidos. Este brillo es combustible, esto es fuel oil, y lo azul es gasoil. Y un poco de gas natural. A partir de acá empieza el desarrollo y por grandes obras que se hicieron a nivel nacional. Primero empieza el desarrollo importante de la energía hidráulica,
también de la energía nuclear y también de la disponibilidad del recurso gaseoso. Eso dice que hubiera una evolución en los consumos de los gases, de los combustibles, pero fíjense que el mayor incremento se dio sobre el recurso de gas natural. Y los otros se mantuvieron bastante estables. O sea que toda nuestra planificación o el recurso disponible llevó a poder utilizar esta cantidad de gas natural que hoy, y como vieron en la slide anterior, representó en el año 2019 el 95% del combustible utilizado para el parque térmico. Acá si vemos, esto es la línea del año 2018. Acá, de gas natural, haciendo un número aproximado, podemos decir sin mayor error que el 60% del combustible utilizado para la generación era de gas natural, cuando en el año 2019 ya aumentó al 95%. Y fíjense cómo se redujo de manera importante los combustibles líquidos. Esta reducción tiene una serie de variables o de factores en los cuales han influido. Una fue la quita de subsidios de la energía eléctrica, proyectos de eficiencia energética concretamente, que han logrado reducir mayor disponibilidad de gas natural, que han logrado poder utilizar más este recurso y reducir este recurso que también es más caro y menos eficiente también. Bien, pero ¿qué ha pasado en el año 2019? Porque la línea de acá, el balance, este dato surge del balance energético nacional del año 2018, es el último publicado que tenemos disponible en la Secretaría de Energía, pero de los datos mensuales podemos ver que el año 2019, si hacemos una comparación entre la variación de los combustibles utilizados en el año 2018 versus los combustibles utilizados en el año 2019, vemos que esa reducción que se muestra acá continuó en el año 2019 y el parque térmico siguió reduciendo su aporte de generación en casi un 5%, el hídrico se redujo un 11%. Esto no se trata por una cuestión de despacho. El recurso hídrico también se despacha en la medida que esté disponible, si bien puede uno hacer una estrategia de embalse de agua. En realidad el agua, el principal uso del agua es sanitario, es para agua de consumo, y el uso complementario es la generación de energía eléctrica. Entonces, si hubo una menor generación hidráulica, no tiene que ver porque se quiso despachar menos, sino porque había menor disponibilidad de agua. Pero el que llevó el mayor incremento para poder compensar estas reducciones fue las energías renovables, donde porcentualmente entre el año 2018 y el año 2019 creció un 133,2%. Esto tiene que ver con las leyes nuevas, el fomento de las energías renovables, que se empezaron a implementar entre el 2017 y 2018, y ahora 2019-2020 estamos viendo concretamente los proyectos materializados. Bien, con todas estas medidas, ¿qué fue lo que pasó con las pérdidas? Siguiendo esa serie histórica del año 1960 al año 2018, vemos que en el año 1960 las pérdidas generales de la generación estaban en el orden del 70%. ¿Por qué? Porque el parque generador era menos eficiente, se utilizaban muchos combustibles fósiles, todos los combustibles eran fósiles, no teníamos desarrollos de energías renovables, ni mucho menos hidráulicos ni nucleares. Las distintas inversiones que se fueron haciendo en el país, el desarrollo de estas tecnologías, y en particular en los últimos años, el desarrollo o la inserción de la energía renovable, hemos logrado una reducción importante. Y podemos hoy decir que si esto es pérdida, que está en el orden del 45%, o sea que las pérdidas medias de la generación en el año 2018 fueron del 45%, quiere decir que la eficiencia de la generación global y media es del orden del 55%. ¿Qué pasa en América Latina? No tenemos valores publicados de pérdidas, pero sí podemos hacer un análisis muy rápido de qué es lo que ocurre con la generación o cuáles son las fuentes principales de generación en algunos de los países que hemos logrado identificar. Esto surge de una publicación del CIER que tiene la mayoría de los países de Latinoamérica y del Caribe, pero fíjense estas grandes diferencias, sobre todo aquellos casos que son están en los extremos.
Por ejemplo, Chile tiene un porcentaje esto no es una matriz energética, acá no estamos hablando de matriz de energía primaria, sino es el combustible utilizado para la generación. Tiene un orden similar en el parque térmico de generación parecido al de Argentina, y el hidráulico y el resto de los renovables también. Pero fíjense, por ejemplo, Brasil, donde el 60 y casi 65% es hidráulico, el 8% eólico, muy poquito solar, 9% biomasa y solo el 17% es térmico. Y en el otro extremo podemos mirar, por ejemplo, República Dominicana, donde el 85% de la generación, estos datos, disculpen, son del año 2018, el 85% de la generación surgió de la generación térmica, solo el 11% es eólico y muy poquito renovable. Y en el medio tenemos casos que están ubicados, por ejemplo, Colombia con Ecuador son muy similares, entre el orden del 70% proviene del recurso hidráulico y el 30% del térmico, y un poco la estrella quizás de los países de América Latina viene a ser también Uruguay, sobre todo por la gran participación de las energías renovables. En el año 2018 fue del orden del 32% eólico, un 3% solar, un 17% biomasa. O sea, estamos hablando que más del 50% de la energía que se consumió en Uruguay provino de recursos renovables, sin considerar el hidráulico. Si consideramos el hidráulico, fíjense, solo el 3% es térmico. Así que la verdad que es una matriz muy amigable con el medio ambiente. Bien, si ahora pasamos al enfoque sobre la demanda. Hasta ahora veníamos diciendo que si mirábamos la generación, teníamos la ventaja de que sea el mercado concentrado, teníamos límites de eficiencia técnicos para máximos que podríamos llegar, y en la demanda, la principal ventaja es que el potencial de ahorro es el más importante de los dos sectores, pero tiene una gran dificultad que es la atomización de los actores. En la generación tenemos pocos actores, en la demanda tenemos millones de consumidores, o sea, un montón de empresas, familias que consumen energía eléctrica y que de alguna manera tenemos que darles señales claras, acceso a la posibilidad de proyectos, financiación, para que puedan ser eficientes, o educación, para que puedan ser eficientes en el uso de esa energía. Un primer análisis que se hace habitualmente es primero saber quiénes son los que consumen esta energía eléctrica. Para el caso de Argentina, en el año 2019, un 41% de la demanda la consumió el sector residencial, un 29% el sector comercial y un 28% el sector industrial, pero también están las grandes empresas comerciales ubicadas en este segmento. Pero el grueso es casi el sector industrial. Si vemos cómo fue la evolución del PBI de Argentina, que son las barras, versus la demanda de manera porcentual, encontramos que hay una gran relación, una directa relación entre la evolución del PBI y la evolución de la demanda. O sea, cae el PBI, cae la demanda, sube el PBI, sube la demanda. En principio, es algo que es lógico. O sea, si tenemos una economía que está creciendo, por lo tanto, consume energía eléctrica. Ahora, la pregunta es, ¿la estamos consumiendo de manera eficiente o ineficiente? Bueno, de esta gráfica no podemos discernir esa conclusión, pero sí lo podemos hacer con una variable que es utilizada mundialmente que se llama intensidad energética. ¿La intensidad energética qué es? El vector de intensidad energética. Básicamente es el cociente entre la energía total utilizada por un país dividido su Producto Bruto Nacional en un año, en un determinado año, en la moneda local de ese país. O sea, estamos diciendo cuánta energía se consume por cada unidad del Producto Bruto Interno de un país. Por lo tanto, lo que estamos logrando es hacer lograr tratar de identificar el nivel de eficiencia que tiene esa economía respecto a otras economías y cómo, en la medida que se vayan aplicando políticas de eficiencia energética o planes de eficiencia energética, puede ir incidiendo o no en esa evolución. En la gráfica de arriba, lo que estamos viendo es la evolución del PBI, y en la gráfica de abajo vemos la evolución de la intensidad energética. Hasta acá, hasta el año 2012, parecería que los dos tenían, o estaban, se llama, que continúan, son directamente proporcionales, lo que se busca es desacoplar el PBI de la demanda,
pero fíjense que los dos tenían, o eran estables o tenían un crecimiento similar. A partir del año 2012 es que podemos ver que el PBI en Argentina tiene un crecimiento leve y la intensidad energética empieza a descender. Quiere decir que a partir de este año podemos ver concretamente que empezamos a ser como economía global una economía un poco más eficiente que los años anteriores. ¿Cuánto más eficiente? Bueno, en esta gráfica de acá se puede ver el mundo, esta es la intensidad energética, la evolución de la intensidad energética de entre el año 2000 al 2016, cómo ha reducido el mundo del 2000 al 2016, qué es lo que pasa en Argentina, obviamente que acá vimos del año 1960 al 2018, cuando lo reducimos solo a los últimos años, tuvimos una pequeña reducción, pero la buena noticia es que Centroamérica y Sudamérica, o sea, América Latina, tiene una tendencia inferior a la reducción que el resto del mundo, pero por lo menos positivo. Hay otros países que todavía el nivel de eficiencia, al contrario, es ascendente. O sea, que quiere decir que venimos a una tasa de mejora del índice de intensidad energética inferior que el resto del mundo, pero al menos se va reduciendo. Acá identificamos una serie de medidas que diría que son las medidas casi de manual. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este enfoque de eficiencia energética sobre la demanda? Y es lo que se va a ir desarrollando en las siguientes charlas que van a ocurrir con cada uno de los oradores. Básicamente se van a introducir en algunos de estos programas. Primero, una regulación abocada, una norma, leyes que apunten, que fomenten, que incentiven, que obliguen a que los consumidores seamos más eficientes. Programas concretos de reemplazo de tecnologías ineficientes, iluminación, aire acondicionado, muchas de estas ya han sido aplicadas en nuestro país y en muchos países. Programas de capacitación a consumidores, esto es importantísimo, digamos. Una industria, para que sea eficiente, si sube el valor de la energía, lo que va a tratar de hacer es producir lo mismo a un precio más económico. Por lo tanto, la lógica de una industria es tratar de ser siempre eficiente. Una familia o un consumidor final, donde hay ya factores que son más inelásticos, digamos, no van a responder solo a la evolución del precio, tenemos que trabajar más con la capacitación. El etiquetado de eficiencia energética forma parte de esa capacitación, porque en la medida que nosotros podamos dar información que el usuario final pueda elegir claramente un producto que es más eficiente que otro, va a servir en ese sentido. Lo primero que han hecho los países es primero ir a un programa de etiquetado de eficiencia energética y como segunda instancia es la aplicación de estándares mínimos, que luego vamos a hablar ahora en un ratito, pero que ya fija estándares mínimos por los cuales ya no se puede comercializar. Primero dicen, bueno, estos son los niveles de eficiencia que tienen los electrodomésticos. Luego empieza de manera selectiva a elegir qué tipo de electrodomésticos no pueden ser comercializados, aquellos que, por ejemplo, sean de índice C o D. Bueno, la política adecuada de precio de la energía, esto claramente incide sobre la eficiencia energética. El acceso a financiamiento, que es uno siempre de los grandes problemas también para cualquier tipo de proyecto de eficiencia energética. Y el fomento de la inserción de la energía renovable de baja potencia. ¿Por qué particularmente la baja potencia? Porque son las que maximizan la generación distribuida. Y en la medida que nosotros tengamos generación de baja potencia, pero cercana a la demanda, vamos a tener menos pérdidas en el transporte y la distribución. Bien, ¿qué ha pasado con los precios en la Argentina? Acá miramos una serie histórica que va desde enero de 2013 hasta marzo de 2020, que fue la última publicación disponible. Lo que vemos en barras son los distintos precios mensuales de cada uno de los años. Y si bien acá ven cómo está discriminado ese precio, lo que quiero acá mostrar particularmente es la diferencia entre este gráfico, entre estas barras y esta línea roja, que es el precio que efectivamente pagan los distribuidores y que luego utilizan para trasladar a los consumidores finales. La diferencia entre esta línea roja y el extremo de la barra es el subsidio que está teniendo la energía ese mes en particular. Durante muchísimos años tuvimos subsidios importantes, donde si bien había variaciones de precio, había un precio fijado
en los cuales no transparentaba los costos reales de generación. Esto básicamente está asociado obviamente a los costos de generación. Y luego hubo un proceso de querer acompañar esa evolución de precios, que si bien hemos tenido momentos donde el precio que pagan los distribuidores y que paga la demanda estuvo cercano al precio de generación, bueno, por una cuestión de dolarización de la economía, aumento de los combustibles, es como que siempre estamos detrás o por debajo de los precios reales, y en el último tiempo esto se ha incrementado nuevamente, donde los precios reales de generación están en el orden de los 4.000 pesos por megavatio hora, y el precio que hoy está pagando la demanda como precio mayorista no supera o apenas supera los 2.000 megavatios hora. O sea, estamos diciendo que hoy habría un subsidio del orden del 50% de esa energía. Obviamente que esto, para los proyectos de eficiencia energética, no juega a favor, porque si la energía no se paga a los precios reales, obviamente que los proyectos de eficiencia muchas veces, cuando uno hace un estudio de técnico económico para hacer un recambio de tecnología, hablando en una industria, muchas veces el recupero de la inversión no está dentro de un tiempo razonable. Bien, no obstante, y más allá de esa evolución de precios que por momentos por año fueron buenos y en el último tiempo no ha jugado muy a favor, sí hubo medidas concretas implementadas en los últimos años. Esto no es sobre la demanda, pero sí hubo cierre de ciclos combinados. O sea, yo tenía una turbina de gas que estaba alargando al ambiente 500 grados de gases de escape, con una inversión. Esos gases de escape se utilizaron para una turbina de vapor, quiere decir que una turbina de gas la convertí en un ciclo combinado, logrando mayor eficiencia en el uso de ese combustible. Eso, más el cambio de comportamiento, ya sea por campañas de concientización de los consumidores finales, educativos, eco-driving, que tiene que ver más con el transporte, y va a haber una charla específica de eficiencia en el transporte. Medidas sectoriales ya por un reemplazo de alumbrado, que esto se ha hecho en el ámbito del alumbrado público de todas las provincias. La creación de un fondo argentino de eficiencia energética que permite financiar proyectos de eficiencia energética. La promoción del sistema de gestión de la energía de ISO 50001, que tuvimos la charla hace 2 semanas, hace 15 días, con Andrea Franchi, siendo una de las normas o siendo la norma importante o más importante de eficiencia energética aplicada a nivel mundial. La red de aprendizaje, esto es una experiencia muy interesante que viene de utilización también de Europa, donde lo que básicamente se hace es poder generar capacitaciones para poder generar una red en la cual no solo se conozca las mejores prácticas para producir la eficiencia energética, sino que se compartan las experiencias entre las industrias para lograr un ganar-ganar y que todo el sector industrial o comercial logre ser más eficiente en la medida que van ingresando en este tipo de redes. Los programas nacionales de etiquetado, nosotros en Argentina ya teníamos hace varios años, hace el año 2005 tenemos las etiquetas, pero se ha avanzado concretamente en las etiquetas de viviendas. También en el tema de transporte, y hoy ya somos uno de los pocos países de Latinoamérica en el que tenemos etiquetas de vehículos concretamente. Y en el marco regulatorio, todavía está a nivel de proyecto, pero hay un proyecto de ley de eficiencia energética que esperemos pueda llegar a sancionarse. Se prohibió el uso de las lámparas halógenas, y también hay estándares, etiquetas, pero ya con estándares mínimos, que quiere decir que ya hay exigencias de comercialización por las cuales arriba de esos valores de eficiencia no pueden ser comercializados en el país. Bien, ¿qué es lo que ha pasado a nivel Latinoamérica? Esto es un estudio interesante hecho por la OLA, de la Organización Latinoamericana de Energía Eléctrica, donde hizo un relevamiento en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, tratando de identificar, de acuerdo para los países latinoamericanos y el Caribe, dónde estaban las principales barreras que impidían la implementación de la eficiencia energética. Este es un estudio del año 2019, y fíjense cómo se identificó como la principal barrera la educación del consumidor, justamente lo que hablamos, la importancia y en ese enfoque hacia la demanda que tiene esta barrera acá. Otra que le sigue en grado de importancia es la falta de normativa de regulación. Muchos de los países latinoamericanos
no tenemos regulación acorde que incentive y fomente la eficiencia energética, la falta de información, la formación deficiente, altos costos, falta de desarrollo local, subsidio a los combustibles, otra cosa importante que juegan en contra de la eficiencia energética, y falta de acceso a algún tipo de tecnología de eficiencia. Bien, no obstante, no todos son malas, y hay excelentes experiencias, tanto en muchos de los países, no solo en los países europeos, pero hablando específicamente de América Latina y del Caribe. Acá fíjense, esto es un relevamiento también de un estudio de OLADE, donde primero un relevamiento de, por ejemplo, de aquellos países que tenían un marco institucional que fomente la eficiencia energética. Acá tenemos identificado todos aquellos países que tienen leyes de eficiencia energética o que tienen agencias de eficiencia energética, o los NEAP son los planes, sus siglas en inglés, son los planes de acción nacionales de eficiencia energética. O sea que tenemos muchos países, entre ellos no está Argentina. No obstante, en Argentina, a pesar de no tener hoy todavía, si bien es un proyecto, no tenemos una ley de eficiencia energética y no tenemos una agencia de eficiencia energética, se han logrado implementar muchas medidas de eficiencia. Y esto también lo podemos ver aquí, en este cuadrito, donde mostramos los programas de etiquetado, junto con los MEPs. Los MEPs son los programas etiquetados, pero que ya tienen estándares mínimos exigidos. Argentina es una de, junto con otros países, la que ha implementado la mayor cantidad de etiquetas y está dentro de las pocas todavía que ya tiene estándares mínimos exigidos para la comercialización. Pero fíjense que el grueso de los países de Latinoamérica ya están trabajando y vienen trabajando durante muchos años en la etiqueta. Ahora bien, ¿esa etiqueta de eficiencia energética efectivamente tiene resultados? Sí. Acá tenemos una experiencia de un estudio que se hizo en Uruguay, también de un estudio presentado por la OLADE. Fíjense, esto muestra la comercialización de calefactores eléctricos y de refrigeradores y freezer desde el año 2011 al año 2016, desde el momento que se comienza a aplicar la etiqueta. Fíjese cómo crece la etiqueta celeste, es la etiqueta tipo A, crece la comercialización de las etiquetas más eficientes y decrece las menos eficientes. Y lo mismo con lo de refrigeradores, heladeras y freezer, digamos. En un lapso de 4 años hay un aumento casi del 30-40% hacia los electrodomésticos más eficientes. Y en este caso, este ejemplito es muy particular. Fíjense cómo solo en un año, o sea, primer semestre de 2016 versus segundo semestre de 2016, el solo hecho de haber puesto como un MEPS, o sea que hicieron de un etiquetado voluntario, pasaron a un etiquetado obligatorio, y en solo 6 meses se aumentó de 26 a 37% la comercialización de etiquetas de aire acondicionado más eficiente, y se redujo de un 70% a un 49% los menos eficientes. El solo hecho de haber tomado la decisión de pasar de un etiquetado voluntario a un etiquetado obligatorio. Bueno, lo mismo podemos ver en Brasil con un programa que se llama PROCEL, que es un programa nacional de reducción o de eficiencia energética en energía en particular. Acá vemos cómo el consumo promedio de las heladeras, de los refrigeradores, desde el año 2000 al año 2013, o sea, cómo impacta la etiqueta en el desarrollo de esa tecnología, y cómo hoy estamos logrando que, esto no es cero, ¿no? Pasamos de 60 kilovatios hora por mes a 42, 43 kilovatios hora en un lapso de 13 años, pero por el efecto, efectivamente, de un programa específico y de etiquetado de un electrodoméstico en particular, que es, en este caso, las heladeras. Acá lo que estamos viendo es simplemente, quería mostrarles los distintos modelos de etiquetas que tenemos en algunos de los países de Latinoamérica, en México, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Uruguay. Bien, y ahora para ya ir cerrando, porque ya estoy un poquito excedido de los 60 minutos que tenía disponible, simplemente hablar de este término que decía en el arranque, que era un término bastante nuevo para nuestra región, pero que tiene muchísimos años en algunos países en Europa, en particular en Alemania, que es la transición energética.
Argentina se ha planteado, así como muchos países de Latinoamérica, distintos escenarios escenarios energéticos. En el caso concreto del año, en el caso de Argentina y en la última revisión, se hizo un escenario energético para el 2030 con 4 escenarios. Uno, el tendencial, que quiere decir es, bueno, manteniendo las políticas existentes, qué es lo que puede llegar a ocurrir, con un tipo de impacto ante precios medios y precios elevados. Un escenario más eficiente que va de la mano de implementación de políticas y programas en ese sentido. Y luego ingresa o se ensaya, que esto es nuevo y antes no se hacía, 2 escenarios más, uno de electrificación y otro de gasificación. ¿Qué quiere decir esto? Es plantea un escenario en el cual haya una mayor inserción de electrodomésticos eléctricos y en otro haya una mayor inserción de electrodomésticos o gasodomésticos. Esos 4 escenarios, y en función, vienen de la mano de un compromiso. Argentina firmó y ha comprometido un ahorro, si bien no es un ahorro vinculante, no es un ahorro obligatorio, ofreció en el marco del Acuerdo de París una reducción de oferta de energía, de consumo de energía primaria de 5,7 miles de millones de TEP, ya que representa un ahorro aproximado, de acuerdo al escenario tendencial, del 8,3%. Ese ahorro se divide en distintos sectores, de gas, combustibles líquidos, electricidad y GLP. Pero en particular lo que me interesaba mostrar es hacia dónde apuntamos como país o dónde queremos para el año 2030 apuntar con distintos programas de eficiencia y distintas políticas, dónde queremos trabajar o dónde nos hemos planteado como país para trabajar en eficiencia en los próximos 10 años. Bien, pero yendo concretamente a lo que... Bueno, y acá lo mismo, la evolución de la demanda en función de una previsión de PBI. Esto obviamente era antes de la pandemia. Creo que ninguna de las proyecciones que haya hecho algún país va a reflejar lo que efectivamente tenía pensado luego de esta pandemia. Bien, hablando específicamente de la transición no decimos que fue un invento de Alemania, pero sentó las bases de lo que hoy está conocido o reconocido mundialmente como transición energética. Y efectivamente fue uno de los países que empezó hace muchísimos años, que quizá empezó con una serie de medidas que apuntaban a esto, pero luego le dieron forma y hoy lo llaman esta Energiewende, que es la transición energética alemana, y que ha sido disparador de distintas políticas. Luego en la Comunidad Europea, como fue el programa de descarbonización de los mercados eléctricos de la Comunidad Europea, de acuerdo a esta última directiva, que es bastante reciente, y en los cuales Alemania no solo que se ha propuesto estos desafíos que son muy importantes, sino que cada año, cada meta que se ha propuesto en cada uno de estos años, no solo que la ha cumplido, sino que la ha superado. En cambio, en la Comunidad Europea, que vino un poco tomando como ejemplo lo que se hizo en Alemania y en otros países, se ha tomado una decisión a nivel corporativo como Comunidad Europea, tiene 3 ejes importantes, que es siguiendo con el desarrollo de las renovables, los clientes activos, que el cliente activo ¿a qué refiere? Aquel cliente que pueda autogenerarse parte de su consumo de energía eléctrica, puede autoconsumir, o sea que no solo se autogenera, sino que se autoconsume y pueda almacenarlo, que también hoy por hoy es una instancia que ya se está desarrollando en los países de Europa. Nosotros, en nuestra zona, todavía estamos recién arrancando con la autogeneración y el autoconsumo, pero en muchos países de Europa ya se está invirtiendo en tecnología de almacenamiento a nivel doméstico. Y la gestión de la demanda, porque no puede haber una inserción profunda de energías renovables si no hablamos de smart grid, por la complejidad y por la flexibilidad que requiere la infraestructura eléctrica para poder mantener estable esa energía que tenemos disponible en algunos momentos del día y luego, por ejemplo, a la noche, en el caso fotovoltaico, no contamos con eso. Argentina y en el grupo de G20 y también muchos de los países, entre los cuales hay otros países latinoamericanos, también se han planteado una transición energética en el marco del G20. Esta fue la última conclusión de la última reunión hecha el 15 y 16 de junio en Japón, en las cuales se han establecido una serie de metas y a su vez Argentina, en el marco de esta participación, se ha planteado su propia transición energética 2050. Toda la información
asociada a estos programas, la van a encontrar disponible también en los links que les dejé acá abajo, pero que básicamente es una visión mucho más integral. Ya estamos hablando de mucho más que de la energía eléctrica, estamos hablando de los combustibles primarios, estamos hablando de gas y los otros energéticos, pero que es la visión a largo plazo y la visión a la que está apuntando el mundo, pensando en una matriz energética más limpia y más amigable con el medio ambiente. Bien, creo que he terminado y era lo que tenía pensado exponer. Me he excedido unos minutitos. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Clarísima, muy completa la exposición. Así que entro ahora como moderador, llegué un poquito tarde hoy. Y bueno, vamos a dar lugar a algunas preguntas, hay muchas. Vamos a tratar de elegir aquellas que sean más representativas. Y también hay muchas preguntas que probablemente encuentren mejor respuesta en jornadas sucesivas, ¿no? Cuando se hable específicamente de cuestiones de etiquetado, etcétera. Hay una pregunta interesante respecto de si hay estudios del potencial de cogeneración que existe en la Argentina, de cogeneración en términos industriales, lo que vos decías, cerca de la demanda, ¿no? No sé si hay estudios recientes. Sí hubo estudios que quizás algunos tengan ya unos 10 años. Nosotros dentro de la propia provincia, ahora ya hablo de la provincia de Santa Fe, la provincia en la cual está nuestra universidad y estamos nosotros, digamos, en la cual también yo he participado y formo parte de la distribuidora que presta el servicio en Argentina, en esta provincia. Se hizo un estudio de una factibilidad en la cual todo proceso de cogeneración habitualmente está asociado a un proceso productivo. Entonces, aquellas zonas o aquellas provincias que tenían un desarrollo industrial importante y sobre todo en el caso concreto de frigoríficos e industrias lácticas, donde hay un uso de calefacción o de vapor o de agua caliente, el estudio de potencialidad ha sido importante, pero ha sido siempre, digamos, informal. No estoy en conocimiento de que haya un estudio concreto, reciente y actualizado como parte de un relevamiento que haya llevado adelante el Estado Nacional. No puedo opinar respecto al resto de los países latinoamericanos, pero en Argentina concretamente el mayor desarrollo de cogeneración se realizó en la zona norte y asociado a la producción de azúcar, donde hay un problema que es el rezago, el bagazo de la caña y que tenés que quemarlo porque no tenés otra forma de manejar un volumen de desecho tan importante. Entonces hubo políticas concretas de cogeneración en ese sector o en esa región productiva. Pero no estoy al tanto de que haya algo reciente y actualizado y la verdad que sería, como parte de estas políticas de eficiencia, sería una de las más importantes porque concretamente con inversiones de corto plazo uno puede llegar a conseguir reducciones o eficiencias y valores de eficiencia muy altos, quemando la misma molécula de gas. Bien. Junto dos preguntas en una. Por un lado te preguntan en qué capacidad se está usando la red de transporte en Argentina, la red de transporte de alta tensión, y también si existe la posibilidad, si verías viable instalar parques eólicos, por ejemplo, en el sur, donde no llega la red de transmisión, pero pensando en un consumo, digamos, a nivel regional, ¿no? O sea, de alguna manera, si conviene seguir apostando a la red, al sistema interconectado, o armar pequeñas islas para poder aprovechar más el recurso renovable. Bien. No tengo el dato hoy de cuál es la capacidad efectivamente utilizada de la red de transporte. Obviamente es una red que es un capital intensivo, que cualquier obra de transporte requiere como mínimo 2 años de estudio previo y 3 años mínimo de ejecución, con lo cual siempre la previsión o el estudio de previsión o el estudio de planificación que tiene obliga a que nosotros disparemos obras y financiadas particularmente por el Estado con una anticipación que no es menor a 5 años. O sea que hoy por hoy es una red de transporte que está estable. Hemos tenido momentos críticos donde quizás por una indisponibilidad regional, y si todos recuerdan, en Argentina tuvo un apagón, tuvo un blackout histórico que nunca habíamos tenido el año pasado, que fue una cosa extraña y se debió a una particularidad de indisponibilidad concreta. Pero, ¿qué quiero decir? No es una red de transporte que vamos a decir está en un 60% o tiene un 30% de capacidad remanente. Habitualmente son obras que se piensan
para largo plazo, pero los vínculos están asociados a desarrollos regionales. El grueso de la red de transporte ya está ejecutada en nuestro país. ¿Qué es lo que falta por hacer? Es lo que se ha hecho en el Plan Federal del año 2011 a 2015, que es vincular todas las regiones y provincias que están pegadas a la cordillera y que luego hoy permitieron el desarrollo de estos proyectos de energía renovable o de proyectos hidráulicos que tienen una escala más chica que quizás las grandes obras hidráulicas o las generaciones hidráulicas de los años 70, pero que esa red de transporte acercó al recurso. Pasando a la segunda pregunta, si es viable pensar en el desarrollo de generación eólica, a pesar de que no tengamos una red de transporte para vincular, en realidad tenemos que ver si hay demanda, digamos. No tiene mucho sentido generar energía a partir de una fuente eólica si no tengo un consumo real que voy a poder abastecer. La realidad es que nuestra Patagonia, nuestro sur es muy hermoso, pero no es densamente poblado. Por lo tanto, si yo no tengo una red de vinculación, que yo pueda aprovechar ese potencial que es importante para poder llevarlo a los mayores centros de consumo, difícilmente hoy un estudio técnico económico pueda cerrar y pueda decir que es factible hacer una inversión de esa magnitud, ¿no? Pero sí quizás en desarrollos más chicos, de potencias más chicas, medianas, bajas. Bien. Bueno, y por ahí sí tenemos una última, me parece muy, muy sujeta a la coyuntura. En cierta medida, si se notó realmente la disminución en la generación por efecto de la pandemia, ¿no? Si tiene que ver a lo mejor, del 2018 al 2019, si también hubo una disminución en el consumo producto probablemente de la caída del PBI, y en cierta medida cómo a partir de eso, incluso de la pandemia actualmente, se puede, entiendo que queda más capacidad ociosa y queda más parque eficiente, y cómo de aquí se puede relanzar probablemente una matriz más eficiente, ¿no? Sí, totalmente. Si viéramos una foto y nos metemos ahora en la página, y que son datos públicos, y podemos ver la generación online de la generación renovable, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, tuvimos un pico del 18% de generación renovable un día en particular, que fue ahora en el periodo de pandemia. O sea, en realidad la participación de energía renovable creció, pero creció porque bajó la demanda. Es cierto, entre el año 2017, 2018 y 2019 tuvimos, por una cuestión macroeconómica, una reducción de la demanda, pero también fuimos más eficientes. Hubo quita de subsidios, por lo tanto, hubo un consumo más eficiente porque las industrias trataron de producir de manera más eficiente, se implementaron muchos proyectos de eficiencia, hubo planes nacionales de eficiencia energética también. Entonces hubo una combinación de mayor demanda, quizás por un enfriamiento de la economía, solapado a programas de eficiencia energética y a su vez una matriz energética renovable que está creciendo. O sea, un combo que parecería, desde el punto de vista de las renovables, parecería bueno, pero tampoco es bueno tener una economía enfriada. O sea, que todo lo que quisiéramos es que crezca la renovable y que crezca la economía. Pero claramente Bien. Hoy la mayor inserción se debió a que también la demanda cayó. Bueno, y un minutito nomás, porque apareció una pregunta de la olvidada biomasa. Siempre se habla mucho de eólico, fotovoltaico, y bueno, apareció una pregunta de la biomasa. ¿Qué nivel es esperable desarrollar en energía de la biomasa? Me parece que merece a lo mejor medio minuto que nos queda como para poner en relieve la famosa biomasa. La biomasa yo creo que, lo que por ahí le juega en contra respecto a la eólica y la solar es el precio. Estamos hablando de que hoy de biomasa o de biogás triplica su precio de corte y su precio por el cual empieza a ser rentable ese proyecto de generación. Estamos hablando de que 40, 50 dólares el megavatio hora en eólico solar y 140, 170 dólares cualquier proyecto de biomasa y biogás. Entonces ya tenemos un condicionante importante. No obstante, si hay políticas de Estado que van a fomentar eso, obviamente que el desarrollo de biogás y biomasa es importantísimo. Y sobre todo, ¿por qué? Porque yo en realidad con la biomasa y con el biogás estoy resolviendo una cuestión medioambiental. Y eso es lo que hay que ponerle valor en cada proyecto de biomasa y biogás. Porque si yo no hago eso, que es biodigestar algún tipo de residuo, y produzco de manera secundaria energía eléctrica, hay que ver qué estamos haciendo hoy con ese residuo, si no lo estamos biodigestando. Y en otros países uno dice, ¿por qué en Alemania? ¿Por qué en Francia? ¿Por qué en Italia la biomasa y el biomás tuvo una expansión mucho mayor y más acelerada? Porque básicamente tenemos controles del Estado sobre qué están haciendo con esos residuos. Y si esos residuos no lo tratás, que una manera de tratarlo es biodigestarlo, producir calor y energía eléctrica,
hoy lo estamos tirando, o utilizando métodos, no tirando, utilizando métodos que quizás no son los más amigables para el medio ambiente. Concretamente, la biomasa del biomás tiene un potencial importantísimo más en sectores productivos o en provincias productivas, como por ejemplo es la provincia de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, donde tengamos algún tipo de desecho orgánico, tenemos un potencial de biomasa importantísimo. Si no hay políticas que acompañen esto, solas por sí mismas, es difícil que compita con otro tipo de renovable. Estamos hablando que es el triple del costo. Entonces tiene que ir sí o sí de un plan de fomento apuntando al desarrollo de esos sectores, que están resolviendo otra cuestión y que es de fondo, que es la cuestión medioambiental. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Pedimos disculpas, hay muchas preguntas, pero bueno, son 400, el tiempo está acotado, así que nuevamente disculpas y gracias a los que están aquí. Disculpen por Gracias. excederme. No, por favor. Y bueno, ahí ahora Luis le paso la palabra a Luis. De mi parte, buenas noches. Bueno, ya para despedirnos, insisto en lo que dijimos al inicio, estamos recibiendo muchas consultas respecto de esta presentación y las anteriores. Recuerden que en el icono de arriba a la derecha, donde dice panel del evento, archivos compartidos, pueden acceder a esta presentación, las 3 presentaciones previas, y asimismo será el jueves próximo. Siempre van a estar allí disponibles, la actual y todas las previas. Yendo a lo que va a ser el jueves que viene, el seminario, como muy bien introdujo Roque, está pensado de modo de abordar todos los ámbitos, dominios y cuestiones que les pueda llegar a surgir algún tipo de duda. Así que empezamos con eficiencia por sector, vamos a tratar 3 sectores, el jueves que viene va a ser eficiencia en el sector industrial. A posteriori seguimos con el sector residencial, luego con el sector del transporte y cerramos con una conclusión respecto de esos 3, todo el mes de septiembre. Así que bueno, el jueves que viene, a la misma hora, realmente estamos muy contentos y orgullosos de la cantidad de consultas respecto de gente de Uruguay, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, así que creo que esto va a ser muy enriquecedor durante el mes de septiembre. Sin más, los esperamos jueves próximo a la misma hora para trabajar sobre eficiencia energética en el sector industrial. Hasta luego y será hasta la próxima. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.